El frío de diciembre en Madrid cortaba como cuchillos, pero nada comparado con el silencio gélido que encontré al cruzar la puerta de nuestro piso en la calle Serrano. Olía a limpio, a lejía, a ausencia. Había dejado el estudio a las 3, despidiéndome de mis compañeros con un feliz Navidad forzado. Tenía 1000 cosas que hacer. El último regalo para mi madre, recoger el jamón de Sánchez Romero. La lista mental era interminable, pero Álvaro había insistido. Vete pronto, cariño, tengo una sorpresa. Y allí estaba la sorpresa. Él, de pie en el salón con su camisa azul celeste, la de los días importantes, sosteniendo 2 copas de cava. No eran las buenas, las de Codorniu, sino las baratas del supermercado. Ya era el primer detalle. Patricia, cariño, ¿estás en casa?, dijo, con esa voz de falsa efusividad que usaba con los clientes importantes. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Sus labios estaban secos. Ven, siéntate, tengo noticias. Dejé mi abrigo y el bolso, sintiendo el peso de la jornada en los hombros. Me senté en el borde del sofá Chester, el que elegimos juntos en una tienda de outlets de las afueras. Hace una eternidad. Él se sentó a mi lado, demasiado cerca, y colocó una copa en mis manos. Brindemos, dijo, chocando su copa contra la mía con un clink que sonó a falsa alegría. Por el éxito. ¿Por qué brindamos?, pregunté, sin beber aún. La burbuja subía, nerviosa, hacia la superficie. Él sonrió, una sonrisa amplia que no alcanzaba sus ojos grises. Siempre pensé que eran de un gris bonito, tormentoso. Ahora solo me parecían del color del cemento. Por mi bonificación, Patricia, la del proyecto Málaga, ha llegado. Hizo una pausa dramática, como si estuviera anunciando la lotería. 200.000 euros. Netos. El aire se me atascó en el pecho por un segundo. 200.000. Era una barbaridad, casi el doble de mi sueldo anual. Una oleada de emociones contradictorias me invadió. Alivio. Primero, la hipoteca. Ese monstruo que nos atenazaba desde que compramos el piso. Podría respirarse. Tal vez incluso podríamos plantearnos ese viaje a Menorca, el que siempre posponíamos. O quizá yo podría reducir mi jornada, trabajar solo 4 días, dedicar más tiempo a mis bocetos de arquitectura, los que guardaba en el cajón del escritorio y que ya olían a polvo y olvido. Álvaro, eso es increíble, conseguí decir, y la emoción en mi voz era real. Por un instante, volví a ver al chico ambicioso pero cariñoso con el que me casé, no al hombre obsesionado con su carrera y con quedar bien ante sus padres que se había convertido. Enhorabuena, de verdad. Él asintió, bebió un trago largo de cava. Sí, ha sido un trabajo duro, muchas horas, sacrificios. Su mirada se paseó por el salón, como si evaluara su valor. Pero al final, compensa. Claro que sí, dije, y por primera vez en semanas, le sonreí de verdad. Esto cambia muchas cosas. Podríamos sentarnos, hablar de cómo gestionarlo. Eso quería, me interrumpió, poniendo su copa en la mesa de centro de cristal. Se giró hacia mí, adoptando su pose de reunión de negocios, espalda recta, manos juntas. Mira, Patricia, esto es una cantidad importante, muy importante, y creo que es el momento de que nosotros, como adultos independientes y responsables, demos un paso hacia una gestión financiera realmente madura y justa. Una sombra fría empezó a deslizarse por mi espina dorsal. Madura y justa, repetí, mi sonrisa desvaneciéndose. Exacto, asintió, entusiasta. Esta bonificación es, al fin y al cabo, el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de las horas que yo he echado. Tú tienes tu carrera, yo la mía. Somos una pareja moderna, ¿no? Somos un matrimonio, corregí yo, suavemente. La copa empezaba a sudar en mis manos. Por supuesto, pero dentro del matrimonio, la independencia es clave, para evitar resentimientos. Hizo una pausa, buscando las palabras. Así que he pensado, para estas Navidades, para marcar un nuevo comienzo, hagamos las cosas de otra manera, al 50%, a partes iguales. Justo, el silencio que cayó entre nosotros era tan denso que podía saborear el polvo. ¿A partes iguales?, pregunté, y mi voz me sonó lejana, como si viniera de otro cuarto. ¿El qué, exactamente? La Navidad, cariño, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Los gastos, la cena de Nochebuena, los regalos, el champán, el turrón, incluso el combustible si vamos a algún sitio. Lo calculamos todo, y cada uno pone su mitad. Así es justo. Tú pagas los regalos para tu familia, yo los de la mía, y la cena, al medio. ¿Qué te parece? Lo miré fijamente. No podía creer lo que estaba oyendo.
200.000 euros en su cuenta, y él me hablaba de pagar a medias el turrón y la gasolina. Recordé, de repente, con una claridad dolorosa, los 3 años en los que él hizo el máster en ICADE, yo, trabajando como una mula en el estudio, asumiendo el alquiler de aquel piso minúsculo en 4 caminos, la comida, la luz, su ropa, sus libros. Nunca llevamos cuentas. Era nuestro proyecto, nuestra inversión. Ya me lo devolverás cuando empieces a ganar bien, le decía yo, bromeando. Él me abrazaba y me llamaba mi ángel. Nunca me lo devolvió. Cuando empezó a ganar dinero, la hipoteca pasó a estar a su nombre. Es mejor para los impuestos, corazón. Y yo gano más, así pago más. Y yo asumí todos los gastos corrientes, comunidad, luz, gas, supermercado, limpieza, que sumaban casi lo mismo que su letra. Pero nunca dije nada, porque éramos un equipo, o eso creía yo, Álvaro. Dije, y noté que mi voz temblaba, no de tristeza, sino de una raía helada que se extendía desde el pecho. Llevamos 8 años casados. ¿Ahora hablamos de justicia, de partes iguales? Su sonrisa se tensó. No empieces, Patricia, no seas dramática. Es un gesto de modernidad, de igualdad. Vosotras las mujeres siempre pedís igualdad. Pues toma, igualdad. Había un deje de desprecio en su tono, bien disimulado, pero yo lo conocía demasiado bien para no oírlo. La ira, una ira blanca y silenciosa, empezó a hervir en mi estómago, pero no dejé que subiera. La contuve, la comprimí en una bola densa y pesada en la base de la garganta. Sonreí, una sonrisa amplia, falsa, que imitaba a la suya. Tienes toda la razón, Álvaro, dije, y mi voz era dulce como la hiel. Cuentas claras. Me parece un sistema perfectamente justo. Él exhaló, relajado, y bebió otro trago. Me alegro de que lo veas así. Sabía que lo entenderías. Eres lista. Se levantó. Bueno, yo tengo que ir a recoger a mis padres y a Lucía con los niños. Llegarán sobre las 9. Ah, mi madre me ha dado una lista de lo que quiere para la cena. Dice que como tú cocinas de maravilla, este año quiere algo especial. La lista está en la nevera. Seguro que les dejas boquiabiertos. Cariño, se acercó, me dio otro beso rápido en la cabeza. No te compras un vestido nuevo, ¿verdad? Este negro te va bien, y así ahorramos. Y salió del salón, silbando. Oí el portazo de la puerta de entrada. Me quedé sentada, inmóvil, durante no sé cuánto tiempo. El frío del cristal de la copa se me había metido en los huesos. Finalmente, me levanté y fui a la cocina. En la puerta de la nevera, con un imán de un restaurante caro al que fuimos una vez, había un trozo de papel, la letra de mi suegra, Carmen, firme y llena de florituras. Lo leí, menú de Nochebuena, entrantes, jamón ibérico de bellota, que traemos nosotros, langostinos a la plancha con salmaldón, tartaletas de queso de cabra y cebolla caramelizada. Primero, sopa de marisco, con un buen fumet, Patricia, que la última vez te quedó sosa. Segundo, lubina al horno con patatas panaderas y verduritas. Y también un solomillo Wellington, a tu suegro le encanta, ya sabes, que sea en su punto. Postre, turrón, polvorones, y si da tiempo, esa tarta de chocolate que haces también. Bebida, que no se te olvide el cava bueno para el brindis, y un Rioja Reserva para la carne. Gonzalo es muy de Rioja. Era un menú para un banquete de 10 personas, y eran las 5 de la tarde de Nochebuena. Los supermercados estaban cerrando, la pescadería de la esquina, la frutería, la carnicería, todo, cerrado. Solo quedarían algunos supers de lujo abiertos hasta última hora, con precios desorbitados. No era una lista, era una orden, una prueba, y una broma cruel. Álvaro lo sabía, sabía que era imposible, y aún así, me la había dejado, para que corriera, para que me estresara, para que gastara mi dinero en su espectáculo familiar, para que, una vez más, fuera la sirvienta complaciente, la nuera perfecta que lo hacía todo posible sin rechistar. La bola de rabia en mi garganta se transformó, se volvió fría, sólida, afilada como un diamante. Una calma absoluta, mortal, se apoderó de mí. Sonreí para mí sola. Muy bien, jugarían a cuentas claras, pues íbamos a jugar. Cogí mi bolso y mi abrigo. No fui al supermercado de lujo de la esquina. Caminé 3 calles hasta una pequeña tienda de barrio regentada por un pakistaní, el señor Ahmed, que siempre estaba abierto. Saludé con la cabeza. ¿Necesita algo de última hora? Señora Patricia, preguntó, con su español trabajado. Sí, Ahmed, pero no mucho. Compré para una persona, para mí, unos langostinos grandes,
6. Exactamente, un solomillo pequeño, perfecto, patatas, espárragos trigueros, una botella pequeña de vino blanco, una tableta de chocolate negro. Gasté 43,70 €. Calculé mentalmente lo que hubiera costado la compra para el menú de Carmen, no menos de 300 €. Mi parte, 150. Me acababa de ahorrar 100. Muy bien, volví a casa. En lugar de correr a la cocina como una poseída, fui al baño, me di un baño largo, con espuma, con el agua tan caliente como pude soportar. Luego, me puse un cómodo vestido negro de cuello alto, el que me hacía sentir segura. Me recogí el cabello en un moño descuidado pero elegante, me puse un poco de carmín, el rojo oscuro que a Álvaro no le gustaba porque llamaba demasiado la atención. Me miré al espejo, los ojos que me devolvían la mirada ya no estaban cansados, estaban decididos. Entonces, y solo entonces, fui a la cocina, puse música, algo de jazz suave, y cociné para mí, con cuidado, con esmero, con todo el amor que ya no le tenía a nadie en esa casa. Los langostinos, a la plancha con aceite de oliva virgen extraí una pizca de esa sal de hierbas que compré en Mallorca, el solomillo, sellado a la perfección, jugoso por dentro, las patatas, cortadas finas y asadas con romero, los espárragos, al dente, hice una salsa rápida con el vino y los jugos de la carne, y para después, fundí el chocolate con un poco de nata. No preparé la mesa del comedor, la grande, la de las extensiones. Puse un mantel individual bonito en la isla de la cocina, con un cubierto, una copa de agua y otra de vino. Coloqué mis 2 platos, la brocheta de langostinos y el solomillo con las guarniciones, como si estuviera en el mejor restaurante de Madrid. Lucían perfectos, olían a gloria. Eran las 8:55 cuando sonó el timbre. Las risas y las voces ya se oían desde el rellano. Respiré hondo, sonreí. Era una sonrisa verdadera. Esta vez, abrí la puerta. Ahí estaban todos. Carmen, mi suegra, con su abrigo de bisón falso y una sonrisa expectante. Gonzalo, mi suegro, con su aire de retired banker siempre al borde del enfado. Lucía, la hermana de Álvaro, con su sonrisa de suficiencia, aferrada al brazo de su marido Roberto, que ya olía a whisky barato, y los 2 niños, Hugo y Claudia, empujando para entrar y gritando: «Abuela, tengo hambre». Álvaro entró el último, con una sonrisa de mirad qué familia tan perfecta tengo, que se congeló en sus labios cuando sus ojos barrieron el salón y se posaron en la mesa vacía. Luego, en mí, tranquila en la puerta de la cocina. «Patricia, cariño, ¿ya está todo listo?», preguntó Carmen, entrando y olfateando el aire como un sabueso. «Huele bien, pero, ¿dónde está todo? ¿No has puesto la mesa en el comedor?». «Buenas noches a todos», dije, con voz clara y serena. «Pasad, por favor, dejad los abrigos». Mientras se despojaban de sus abrigos, con esa lentitud de quien espera ser servido, me volví hacia la cocina. Oí a Álvaro susurrar a mi espalda: «¿Qué pasa? ¿Dónde está la cena?». No respondí. Fui a la isla, cogí mis 2 platos, y los llevé con calma a la mesa del comedor. Los coloqué frente a mi sitio, el de siempre, a la derecha de la cabecera de Álvaro. El solomillo desprendía un vapor tenue, los langostinos brillaban. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Todos se habían reunido en el umbral del comedor, mirando la mesa. Solo había un cubierto, solo 2 platos. «Patricia», dijo Álvaro, y su voz tenía un tono de advertencia. ¿Qué es esto?», preguntó Lucía, frunciendo el ceño. «¿Esto es todo?». «Esto», dije, alisando la servilleta sobre mi regazo, «es mi cena». Carmen parpadeó, como si no entendiera el idioma. ¿Tu cena? ¿Y la nuestra?». Ahí estaba. El momento. La calma que me envolvía era absoluta. Miré a mi suegra, luego a Álvaro, y finalmente a todos, uno por uno. «Ah, la vuestra», dije, con una dulzura de almíbar. «Los ingredientes para vuestra cena aún deben de estar en el supermercado, o en la pescadería, o en la carnicería. No estoy segura». Gonzalo, mi suegro, encontró la voz. Era un gruñido grave. «¿Qué estás diciendo, muchacha? ¿No has preparado la cena?». Me incliné hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. «Verán, este año, Álvaro y yo hemos decidido llevar nuestras finanzas de una manera moderna, justa, al 50%, cuentas claras. ¿Saben?». Miré directamente a mi marido. Su rostro estaba perdiendo color rápidamente. Como la bonificación de 200.000 € de Álvaro es fruto de su trabajo, él propuso que los gastos de Navidad fueran a medias. «Cada uno paga su parte»,
Muy justo, ¿verdad, cariño? Patricia, esto no es momento, empezó Álvaro, pero lo interrumpí, así que, continué, dirigiéndome de nuevo a sus padres. Yo soy responsable de mi mitad de la cena, y esto es mi mitad. Señalé mis platos, mi parte de langostinos, mi parte de solomillo. He calculado que, de los 150 euros que habría costado la cena para todos, mi parte son 75. He gastado 43. He sido bastante ahorradora, la verdad. La boca de Carmen se abrió y cerró como la de un pez. Lucía soltó una risa incrédula. ¿Estás de broma? Para nada, dije, cogiendo el tenedor y el cuchillo. Álvaro tiene la lista y el dinero para la parte de ustedes. Como es su familia y su responsabilidad financiera, supongo que se encargará de ello, ¿verdad, Álvaro? Todos los ojos se clavaron en él. Su cara era ahora de un rojo furioso, casi púrpura. Patricia, para allá, ve a la cocina y prepara algo ahora mismo. Esto es una vergüenza. Corté un trozo perfecto de solomillo, lo miré al trasluz, como haría un gourmet. Lo siento, cariño, cuentas claras. Dijiste, mi parte está aquí, la tuya, bueno, esa es tu responsabilidad. Ya sabes, como adulto independiente y responsable. Lo miré a los ojos. Bon appetit, y me llevé el trozo de carne a la boca. Estaba perfecto, jugoso, sabroso, caliente. Un pequeño gemido de placer me escapó, totalmente involuntario, totalmente real. Fue la gota que colmó el vaso. «¿Estás loca?», gritó Carmen, señalándome con un dedo tembloroso. «Loca y malnacida, mi hijo se merece algo mejor». «Eres una egoísta», escupió Gonzalo. «Tengo hambre», berreó Hugo, el niño, empezando a llorar. «Mira lo que has hecho», chilló Lucía, abrazando a su hijo. «Arruinas la Nochebuena». «Roberto, el borracho», farfulló. «Nunca he visto una falta de educación así». Álvaro se abalanzó hacia mí. «Deja de comer», rugió. Su aliento olía a cava barato y a pánico. «Te ordeno que dejes de comer y vayas a la cocina». Dejé el tenedor y el cuchillo. Me limpié los labios con la servilleta. Despacio. Luego, levanté la vista hacia él. No dije nada. Solo lo miré, con toda la frialdad, el desprecio y la libertad recién descubierta que había en mi alma. La mirada de un extraño, de alguien que ya no tenía nada que perder. Él retrocedió un paso, desconcertado. La rabia en sus ojos empezó a mezclarse con algo más, confusión, y un atisbo de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la mujer que tenía delante, que ya no reconocía. «Lo siento», dije, con voz suave pero que cortó el griterío como un cuchillo, «pero la cocina está cerrada. Si quieren cenar, el súper de la calle Velázquez cierra a las 9:30. Les quedan». Miré el reloj de la pared. 25 minutos. «Les deseo suerte», y retomé mi cena, bajo el coro de insultos, llantos y gritos de indignación, bajo la mirada aterrada de mi marido, bajo el peso de 8 años de sumisión silenciosa. Comí. Cada bocado era una reivindicación, cada sorbo de vino, un brindis por mí misma. La cena estaba deliciosa, y la paz que sentía, a pesar del caos a mi alrededor, era el plato más exquisito de todos. Sabía, con una certeza absoluta, que la guerra apenas empezaba, pero la primera batalla, la de Nochebuena, la había ganado yo, y solo era el principio. Los días que siguieron a la Nochebuena se extendieron como una mancha de aceite frío y espeso dentro del piso de Serrano. El silencio no era pacífico, era un muro de hormigón, erguido ladrillo a ladrillo con cada mirada evitada, cada portazo contenido, cada suspiro que resonaba demasiado alto en la cocina vacía. Álvaro se había convertido en un fantasma hostil. No me hablaba. Cuando nuestras rutinas chocaban en el pasillo o frente a la cafetera por las mañanas, su desprecio era palpable, un frío físico que emanaba de él. Comunicábamos a través de notas en la nevera, escritas con letra agresiva. «He pagado la comunidad. Te toca la luz. Ah, o no hay café». Ah, su familia, por supuesto, no había dejado pasar la ofensa. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Primero fue mi suegra, Carmen. Su mensaje de WhatsApp llegó a las 10:03 de la mañana de Navidad. «Patricia, todavía no me puedo creer tu espectáculo de anoche. Has avergonzado a mi hijo y a esta familia en la fecha más importante del año. Tu falta de educación y de corazón no tiene nombre. Espero que reflexiones y le pidas perdón a Álvaro, y a nosotros». Lo leí. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesita de noche y me levanté a ducharme. No contesté. Luego fue Lucía, su hermana, una llamada perdida, seguida de un audio de voz de casi 3 minutos. Lo escuché mientras desayunaba sola, un café negro y una tostada. Su voz, estridente,
llena de esa indignación barata de quien siempre ha vivido del drama ajeno. Oye, Patricia, que te has pasado 3 pueblos, ¿sabes? Dejarnos a todos en la calle, con los niños llorando. En Nochebuena, ¿en qué cabeza cabe? Menuda egoísta estás hecha. Álvaro está destrozado. No hace más que decir que le ha pasado a su mujer. Pues claro, nos ha pasado que te has vuelto una amargada, con la de cosas que hace Álvaro por ti, y tú así, debería darte vergüenza. Y otra cosa, que mi madre está con la tensión por las nubes. Gracias a ti. Espero que estés contenta. Borré el audio, saqué mi portátil y me puse a trabajar. El estudio cerraba hasta después de Reyes, pero tenía un anteproyecto para un edificio de viviendas en Vallecas que quería adelantar. Las líneas, los cálculos, los espacios, era mi refugio. Un mundo de lógica y hormigón donde el caos emocional de mi vida no tenía cabida. La ofensiva continuó el 26 de diciembre. Esta vez fue un mensaje de Gonzalo, mi suegro, corto y venenoso. Tu comportamiento ha sido propio de una mujer ruin y de baja estofa. Mi hijo merece algo mejor. No contamos contigo para la cena de Año Nuevo. No hagas más el ridículo. Por primera vez, contesté. Mi respuesta fue igual de corta. De acuerdo. Feliz Año Nuevo. Imaginé su cara de estupefacción al otro lado de la pantalla. No era la reacción de sumisión o llanto que esperaban. Era indiferencia. Y la indiferencia, para gente como ellos, era el mayor de los insultos. Álvaro, por su parte, se dedicó a una campaña de desgaste silencioso. Dejaba los platos sucios en el fregadero. A propósito, después de hacerse un sándwich, tiraba las toallas mojadas al suelo del baño, ponía el volumen de la televisión a un nivel molesto cuando yo estaba en el salón leyendo. Era una guerra de guerrillas doméstica, diseñada para sacarme de quicio, para que estallara, para darme la razón de mujer desequilibrada que, estoy segura, ya estaba contando a sus padres. Yo no reaccionaba, limpiaba, ordenaba, apagaba la tele o me iba a otra habitación. La calma que encontré aquella noche, al saborear mi solomillo, se había solidificado en una coraza de hielo. Ya no sentía tristeza, sentía una claridad glacial. Este hombre, este extraño con el que compartía techo, era mi enemigo, y con los enemigos no se discute, se les observa, se les supera. El 30 de diciembre, la tensión alcanzó un nuevo punto de ebullición. Álvaro había salido a tomar algo con unos colegas del trabajo, o eso dijo. Yo sabía, por el olor a colonia barata y la rigidez de sus hombros, que iría a quejarse de mí a sus padres, a su hermana, a quien quisiera escucharlo. Estaba en el sofá, revisando unos planos en el iPad, cuando su móvil, que había dejado olvidado en la mesa de centro, vibró con un mensaje. No era mi intención mirarlo, pero la pantalla se encendió, y el nombre de la contacta, junto con un fragmento del mensaje, aparecieron en la notificación. Lucía Serpiente, ¿has hablado ya con la zorra esa sobre la firma? Papá dice que no puede esperar más. El piso de la playa es una. El corazón me dio un vuelco seco y doloroso en el pecho. La zorra esa. Yo. La sangre me zumbó en los oídos. La calma glacial se rajó, dejando al descubierto algo primario y ardiente. Sin pensarlo 2 veces, deslicé el dedo por la pantalla. Conocía su código. Siempre el mismo, desde que lo configuramos. El cumpleaños de su madre. 0406, un hábito de pereza, o quizá de esa arrogancia que le hacía creer que yo nunca me atrevería. El móvil se desbloqueó, abrí WhatsApp. Lucía, el mensaje completo decía, ¿has hablado ya con la zorra esa sobre la firma? Papá dice que no puede esperar más. El piso de la playa es una oportunidad única, con tu parte de la bonificación y lo que ella pueda poner si la presionas. Podéis dar la entrada, pero necesita que firme para usar su parte de la plusvalía de vuestro piso como aval. Dale caña, que al final siempre cede. Un hormigueo gélido me recorrió la columna vertebral. La bonificación, la firma, el aval. Hice clic en la conversación con su padre, Gonzalo. Los mensajes eran más escasos, más directos. Gonzalo, Álvaro, esa bonificación no puede quedarse en una cuenta, hay que invertirla. El ático en la playa, Cala Millor, es una ganga. Tu hermana y Roberto también pondrán, pero necesitamos un aval sólido. La plusvalía del piso de Serrano es perfecta. Patricia debe firmar. Es lo mínimo después de todo lo que le has dado. Álvaro, tranquilo, papá. Patricia es tonta pero trabajadora. La tengo bien domada. Lleva años pagando gastos sin quejarse. Cuando le pida que firme para usar su parte de la plusvalía del piso como aval para vuestro ático en la playa, lo hará. Si se niega, le recuerdo lo agradecida que debería estar por mantenerla. No habrá problema. Gonzalo. Bien. No dejes que se le suban los humos.
A las mujeres hay que tenerlas claras. Álvaro. Descuida, tonta pero trabajadora. La tengo bien domada, agradecida por mantenerla. Las palabras bailaban ante mis ojos, nítidas y afiladas como cuchillas. Una risa seca, ronca, me escapó de la garganta. No era de humor, era de puro asco, de reconocimiento. Miré alrededor del salón, nuestro salón, con sus muebles elegidos a medias, sus fotos de viajes que ya parecían de otras personas. Todo era una farsa. Yo era el animal de carga, la tonta pero trabajadora que pagaba los gastos mientras ellos planeaban usar mi parte de nuestro piso para financiar su ático en la playa. Y él, mi marido, el arquitecto de esta miseria, hablaba de mí así, con su padre, domeñada, la bonificación. Recordé su cifra, 200.000, rebusqué en sus mensajes con un compañero de trabajo, con otro nombre que no reconocía. Allí, en un tono más jactancioso, lo decía claro, la prima ha sido de 120.000, pero no está mal, ¿eh? Con eso y un aval, mi padre y yo nos metemos en un chollo en la costa. No eran 200.000, eran 120.000. Me había mentido, para inflar su ego ante mí, para hacer más hiriente su propuesta de pagar a medias el pavó. Cada pieza del rompecabezas encajaba con un clic sordo y definitivo. Los años de pagar más, de asumir, de callar, su desdén creciente, su familia vampírica, todo para esto, para que, cuando consiguiera su golpe de suerte, no fuera nuestro golpe, sino el suyo, y para que yo, la tonta trabajadora, firmara alegremente para que se llevaran también mi parte de nuestro hogar. La rabia que sentí entonces no era caliente, era blanca, cegadora, silenciosa. Cogí mi móvil y fotografié pantalla a pantalla, cada mensaje, la conversación con Lucía, la con Gonzalo, la que revelaba la verdadera cifra. Las guardé en la nube, en una carpeta oculta. Luego, volví a dejar su móvil exactamente donde estaba. Me senté en el sofá, esperé. La llave giró en la cerradura pasada la medianoche. Entró oliendo a alcohol barato y a derrota. Se desplomó en el sillón, frente a mí, sin mirarme. «Has dejado el móvil», dije, y mi voz sonó extrañamente serena en la penumbra. Él se sobresaltó, como si se hubiera olvidado de que yo existía. «¿Qué? Tu móvil, lo has dejado en la mesa». «Ha vibrado». «Ah», gruñó, pasándose una mano por la cara. «Da igual», no dije, levantándome. Fui a la mesa, cogí su teléfono, y lo sostuve. «No da igual, porque he visto los mensajes, Álvaro». Él se quedó quieto. La borrachera pareció evaporarse de un golpe. «¿Qué? ¿Qué mensajes?» Encendí el televisor. No puse ningún canal, solo proyecté, desde mi móvil, las fotos que había tomado, en la pantalla gigante de 55 pulgadas, la que compramos para ver sus partidos de fútbol. Aparecieron, letra a letra, sus palabras: tonta pero trabajadora, la tengo bien domada, agradecida por mantenerla. Su rostro se descompuso, pasó del rojo del alcohol a un blanco fantasmagórico. ¿Has entrado en mi móvil? Su voz era un hilito de rabia y pánico. «El código es el cumpleaños de tu madre, Álvaro. Siempre lo ha sido, como mi firma en cualquier papel que me pongas delante, ¿verdad?» Di un paso adelante. La frialdad en mi voz era ártica. 200.000. Una bonificación de 200.000 euros. Muy impresionante. «Patricia, escucha». «No, tú escucha». Lo corté en seco. Ya no podía contenerlo. La lava helada salió a borbotones. «Llevo 8 años escuchándote. 8 años creyendo que éramos un equipo, mientras yo pagaba el alquiler, la comida, tu maldito máster. Tú estabas haciendo cálculos, mientras yo me partía la espalda para que nuestro hogar funcionara. Tú me considerabas domesticada, una inversión útil, la tonta que pone la pasta y firma donde haga falta». Son palabras sacadas de contexto, y gritó, levantándose. Era para tranquilizar a mi padre. «Tú no entiendes la presión que tengo con ellos». «Yo sí entiendo», le grité. Y por primera vez en años, mi voz retumbó en el salón, llena de una fuerza que ni yo sabía que tenía. «Entiendo que tu padre es un vampiro y tu madre una arpía y que tú eres un monigote obediente, y entiendo que los 200.000 euros eran 120.000. Entiendo que tu generosa propuesta de pagar a medias la cena era la broma cruel de un mezquino, y entiendo, sobre todo, que nunca, en ningún momento, me has considerado tu igual, solo tu empleada, tu puta criada a la que hay que recordar que esté agradecida». Se abalanzó hacia mí. Yo no retrocedí, le planté cara, mirándolo fijamente a los ojos, aquellos ojos de cemento que ahora brillaban con pánico y odio. «Cállate», rugió, «cállate ya. Después de todo lo que he hecho por ti, te he dado un techo,
Una vida, un techo que yo he pagado a medias, le espeté, una vida en la que yo he puesto más que tú, calculémoslo, Álvaro. Vamos a hacer cuentas claras. Ya que te gusta tanto, los 3 años de tu máster, yo pagué el alquiler íntegro, la comida, tus gastos, esos son, calculando a la baja, unos 25.000 euros. Luego, cuando empezaste a ganar dinero, la hipoteca a tu nombre, pero yo pagando todos los gastos corrientes, comunidad, luz, gas, supermercado, limpieza, que suman casi lo mismo que tu letra, ¿o me vas a decir que no? Él tragó saliva, no podía negarlo, tenía los números en la cara, así que, a partir de ahora, continué, bajando el tono pero no la intensidad, las reglas cambian, las cuentas claras de verdad, aquí tienes mi propuesta, levanté un dedo, primero, a partir de enero, separamos cuentas, yo abro una nueva y mando allí mi nómina. No pagaré ni un céntimo más de gastos corrientes hasta que no me devuelvas los 25.000 euros de tu máster, con los intereses legales correspondientes. Solo pagaré el 50% de la hipoteca, proporcional a mi sueldo. Un segundo dedo. Segundo, olvídate de que firme ningún papel, ni para tu ático, ni para un préstamo, ni para una maldita autorización de viaje escolar. Mi firma se ha acabado. Tercer dedo. Y tercero, si quieres seguir viviendo aquí, será bajo estas reglas. Si no, la puerta está muy grande. Su expresión fue un cóctel de incredulidad y furia. ¿Estás intentando echarme de mi propia casa? No, te estoy dando opciones. Como un adulto independiente y responsable, como tú querías. Esta casa está a mi nombre, gritó, señalando con el dedo hacia el suelo, y te echo yo a ti si me da la gana, lárgate ahora mismo. Por primera vez en la discusión, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Hazlo, Álvaro. Por favor, hazlo, lárgame, y entonces mañana, mientras estés en tu importante oficina, llamaré a un cerrajero, cambiaré la cerradura y cambiaré también la de la comunidad, y cuando vengas, tendrás que llamar a la policía para que te deje entrar a tu casa, y entonces yo les enseñaré mis transferencias, mis recibos, y les contaré la bonita historia de cómo me echas a la calle después de 8 años de matrimonio y de pagar más de la mitad de los gastos. A ver qué dice el juez cuando le presente esto. Señalé la televisión, donde aún se veía su mensaje. La tengo bien domada. Eso no prueba nada, farfulló, pero su seguridad se estaba desmoronando. Prueba la intención, Álvaro. Prueba el menosprecio. Y prueba que, en un juicio, yo no soy la bruja amargada. Soy la esposa a la que su marido, el que ganaba más, le pidió pagar a medias la cena de Navidad mientras planificaba con su padre cómo quedarse con su parte del piso. A ver qué cara pone tu jefe, o tus clientes. Cuando se sepa, me acerqué un paso más. Estábamos a un palmo de distancia. Podía oler su miedo. Así que elige, o aceptas mis condiciones, o empezamos una guerra que vas a perder. Y perderás mucho más que 25.000 euros. Se desplomó en el sillón, como un pelele. La rabia había dado paso a un pánico absoluto. Yo lo miraba, sin piedad. Este hombre había sido mi marido. Ahora era un adversario. Y un adversario débil. No puedo darte 25.000 euros ahora, murmuró, mirando al suelo. No los quiero ahora, quiero un acuerdo, por escrito, y quiero que, a partir de enero, las cuentas se separen. Mientras tanto, dije, cogiendo mi móvil y apagando la proyección, voy a dormir al estudio, no quiero respirar el mismo aire que tú. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Patricia, su voz sonó quebrada, débil, era el tono que usaba cuando quería algo. El tono que antes me ablandaba. Me detuve, sin volverme. Sí, y la Navidad, y lo de mi familia. Una risa seca me salió del pecho. Tu familia, Álvaro, puede irse a tomar por culo. Y la Navidad ya la celebré. Fue deliciosa. Salí del salón y cerré la puerta del estudio detrás de mí. Me apoyé en ella, temblando, no de miedo, de adrenalina, de una liberación feroz y aterradora. Al otro lado de la puerta, oí un ruido sordo, como si hubiera golpeado el sofá con el puño. Luego, silencio. Me acerqué a la ventana. Madrid brillaba fría e indiferente allá abajo. Respiré hondo. El aire me sabía a libertad, amarga y eléctrica. La grieta entre nosotros ya no era una grieta, era un abismo, y yo acababa de cruzar al otro lado. Mañana, buscaría un abogado, pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, dormiría en paz. Había dicho mi verdad, y había ganado. Enero llegó con una helada que se colaba por las rendijas de las ventanas del piso de Serrano,
pero el verdadero frío era el que habitaba entre sus paredes. La Guerra Fría había escalado a un estado de separación de facto. Yo dormía en el estudio, convertido en mi cuartel general, un sofá-cama incómodo, mi portátil, y una pila de carpetas con todos los documentos financieros de los últimos 8 años que había desenterrado de cajones olvidados. Álvaro ocupaba el dormitorio principal como un invasor en territorio conquistado. Solo nos cruzábamos en las mañanas. Un ballet tenso y silencioso en la cocina alrededor de la cafetera. El 3 de enero, puse en marcha mi plan, siguiendo el consejo de una compañera del estudio que había pasado por un divorcio complicado. Concerté una cita con la abogada Elena Rojas. Su despacho estaba en la calle Génova, lujoso pero discreto. Elena era una mujer de tal vez 55 años, con el pelo corto y canoso, gafas de diseño y una mirada que parecía rayos X. No perdía el tiempo. Cuéntemelo todo, Patricia, y no me deje ni un euro en el tintero, dijo, después de los saludos iniciales. Su voz era grave, serena, y transmitía una autoridad absoluta, y se lo conté, todo, desde el máster hasta la bonificación, pasando por la cena de Nochebuena, los mensajes de su familia, y la joya de la corona, las capturas de pantalla de los WhatsApp de Álvaro. Mientras hablaba, ella tomaba notas en una libreta de cuero, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró fijamente. Tiene un caso excelente. Comunidad de gananciales retroactiva por convivencia previa. Aportaciones desproporcionadas claramente documentadas. Intención de fraude y menoscabo patrimonial con esas conversaciones sobre el aval, y el agravante de la deslealtad conyugal, no sexual, pero sí económica y moral, es de manual. Lo primero es protegerse. Hoy mismo abre una nueva cuenta bancaria y transfiera allí su nómina. Notifique a su marido por escrito, burofax mejor, que a partir de ahora solo abonará el 50% de la hipoteca y de los recibos básicos, luz, agua, gas, comunidad, y que suspende cualquier otro gasto común hasta que no se establezca un convenio regulador o se liquide la deuda de los 25.000 euros. ¿Burofax? Pregunté. Sí, queremos prueba de que fue notificado. Él no va a querer firmar ningún acuse de recibo. El burofax es nuestro amigo. Sonrió, una sonrisa pequeña y afilada. Luego, prepararemos la demanda de divorcio contencioso. Con estos elementos, podemos pedir mucho más que la mitad. Compensación por el trabajo doméstico no remunerido que permitió su proyección laboral, la devolución de la cantidad desproporcionada con intereses, y la atribución del uso de la vivienda familiar para usted, dado su menor poder adquisitivo relativo. Él puede pagarse un alquiler. Salí de allí sintiéndome más ligera y más poderosa que en años. Tenía un general en mi guerra, y un plan. Esa misma tarde, en una oficina de mi banco, abrí una nueva cuenta. A la mañana siguiente, envié el burofax. El texto, revisado por Elena, era frío e impecable. De mi consideración, le comunico por la presente que, a partir de la recepción de este escrito, procedo a la separación de nuestras finanzas personales, dada la falta de acuerdo sobre su gestión y los hechos recientemente conocidos. A partir de ahora, y hasta que no se establezca un convenio regulador judicial o extrajudicial, limitaré mis aportaciones al domicilio conyugal al 50% de la cuota hipotecaria y al 50% de los recibos de luz, agua, gas y comunidad, que abonaré por transferencia bancaria, quedando usted obligado al abono del resto de gastos. Suspendo cualquier otra contribución a gastos comunes, alimentación, limpieza, etc., hasta la devolución íntegra, con intereses legales, de los 25.000 euros correspondientes a mi aportación desproporcionada durante su periodo de máster, cantidad que le reclamo formalmente. Atentamente, Patricia. El efecto fue instantáneo. Esa noche, Álvaro irrumpió en el estudio sin llamar. Sostenía la hoja del burofax en la mano, temblándole. ¿Esto qué es? ¿Qué mierda de burofax es esta? Y gritó, con la voz entrecortada por la furia. Yo estaba trabajando en unos vendors. Levanté la vista lentamente. Es exactamente lo que pone, cuentas claras. A partir de ahora, pagamos a medias lo estrictamente necesario. Lo demás, es tu responsabilidad. No puedes hacer esto, esta es mi casa, tú comes, tú usas la luz, y pago mi mitad. Dije, volviendo la mirada a la pantalla. El resto es cosa tuya. ¿Cómo lo de la cena de Nochebuena, o ahora no te parece justo? Eres una cabrona, y escupió, una puta interesada. Interesada sería quedarme con tu bonificación. Álvaro, yo solo quiero lo que es mío, ni un céntimo más. Ahora, si no te importa, estoy trabajando. Cierra la puerta al salir. Se quedó allí, plantado, respirando con dificultad.
Creí que iba a romper algo, pero al final, dio media vuelta y salió, dando un portazo que hizo temblar los marcos de los cuadros. Las consecuencias prácticas de mi embargo económico doméstico no se hicieron esperar. Álvaro, acostumbrado a que la nevera estuviera siempre llena, los armarios abastecidos y la ropa limpia y planchada, se encontró de pronto en un páramo. Al tercer día, abrió la nevera y solo encontró mis cosas: un yogur, leche, fruta, nada de lo que él solía tomar. ¿Dónde está la comida?, preguntó. Desde la cocina, en el supermercado, respondí desde el salón, sin levantar la vista de mi libro. Mi comida está ahí, la tuya, no sé, no es mi responsabilidad. Oí cómo cerraba la puerta de la nevera con fuerza. Esa noche, pidió pizza a domicilio, y a la noche siguiente, y a la siguiente, la ropa sucia empezó a acumularse en un rincón de su cuarto. Yo lavaba solo la mía. Él, desesperado, metió un lavado de blancos con una camisa roja. El resultado fue un rosado chabacano que le arruinó media docena de camisas. Lo encontré maldiciendo frente a la lavadora. Pasé de largo con mi taza de café. Su familia contraatacó. Una semana después del burofax, un sábado por la mañana, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Era Carmen, mi suegra, sola, con su bolso de marca colgado del antebrazo como un escudo. Respiré hondo. Esto era previsible. Abrí la puerta, pero no la abrí del todo. Me quedé en el umbral. Carmen, Patricia, dijo, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos inyectados de indignación. Vamos a hablar. No he recibido aviso de tu visita, y no es un buen momento, dije, con calma. No me vengas con esas pamplinas, que espetó, perdiendo los modales de inmediato. Voy a entrar a la casa de mi hijo cuando me dé la gana, y vamos a hablar ahora mismo de tu comportamiento. Intentó empujar la puerta. Yo no cedí. Esta también es mi casa, Carmen. Y te repito, no es un buen momento. Si quieres hablar conmigo, puedes escribirme un email o pedir cita a través de mi abogada. Su rostro se congestionó. ¿Tu abogada? ¿Ahora tienes abogada? Por el amor de Dios. Patricia, has perdido el juicio, has humillado a mi hijo, has destrozado la Navidad, y ahora le estás robando en su propia casa con tus tonterías de separar cuentas. ¿Es que no tienes vergüenza? La miré fijamente. Ya no sentía nada hacia esa mujer, ni rabia, ni miedo, solo un profundo desprecio. Lo único que he hecho, Carmen, es tratar a tu hijo exactamente como él quiso tratarme a mí, como a una compañera de piso que paga a medias. Si no le gusta el trato, el problema es suyo, no mío. Y ahora, te vas a ir. Tienes 5 minutos para abandonar el portal antes de que llame a la policía y denuncie un intento de allanamiento de morada, con testigos, añadí, señalando con la cabeza la cámara de seguridad del vecino de enfrente, que siempre estaba encendida. Carmen palideció. No te atreverías. Haz la prueba, dije, y mi voz sonó tan gélida que ella dio un paso atrás. 5 minutos, masculló algo entre dientes, un malnacida apenas audible, y se dio la vuelta, caminando con rigidez hacia el ascensor. Cerré la puerta, me temblaban las manos, pero era de adrenalina, de poder. Había plantado cara a la arpía y había ganado. Álvaro, al enterarse, estuvo una noche entera dándome el tratamiento de silencio, pero más intenso. Al día siguiente, intentó otra táctica, fingió una borrachera, llegó tarde, tambaleándose, y se desplomó en el sofá del salón donde yo estaba viendo las noticias. Patri, dijo, con voz pastosa y llorosa. Patri, por favor, tenemos que hablar. Yo no dije nada, seguí mirando la televisión. Todo esto es una tontería, una maldita tontería, continuó, arrastrando las palabras. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? En aquella fiesta en casa de Clara, tú con ese vestido verde, eras la mujer más guapa del mundo. Era la táctica del recuerdo, del chantaje emocional barato. Me levanté para irme. No te vayas, gritó, incorporándose. Había lágrimas en sus ojos. Podían ser reales o de actor. Con él, ya nunca se sabía. Te necesito, lo nuestro no puede acabar así, podemos ir a terapia, lo que tú quieras. Me detuve en la puerta y me volví. Lo miré, a aquel hombre despeinado, con la camisa manchada, fingiendo una debilidad que no sentía. La terapia es cara, Álvaro, dije, con una voz neutra. ¿La pagamos al 50%? Su máscara se resquebrajó de golpe. La falsa pena se transformó en un rictus de odio puro. Se puso de pie de un salto. Eres una bruja, rugió, y la voz ya no era pastosa, sino clara y cargada de veneno, una bruja amargada a la que nadie va a aguantar. Te vas a quedar sola y podrida. Asentí, como si me hubiera hecho un cumplido. Prefiero la soledad a ser la criada de nadie. Y ahora,
Sal de mi vista. Hueles a cerveza barata y a fracaso. Salí del salón, dejándole allí, con su rabia impotente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el incómodo sofá-cama, recibí un email de Elena Rojas. El asunto, borrador de demanda. Lo abrí. Era un documento de 20 páginas. Frío, preciso, devastador. Detallaba cada euro, cada aportación, cada mensaje vejatorio. Lo leí 2 veces. Cada línea era un clavo en el ataúd de mi matrimonio, y cada clavo me llenaba de una extraña y serena satisfacción. La guerra ya no era solo doméstica, era legal, y yo, por primera vez, llevaba la ventaja. Álvaro lo sabía, y su siguiente movimiento, lo presentía, sería sucio, pero yo ya estaba preparada, o eso creía. La partida había comenzado, y la jugada de la cena de Nochebuena había resultado ser solo la apertura. El aire en el juzgado de primera instancia número 32 de Madrid olía a madera vieja, a ansiedad y a papel timbrado. Me sentaba junto a Elena Rojas, en un banco de madera oscura, frente a una larga mesa, frente a nosotros, al otro lado de la estancia, Álvaro y su abogado, un tipo llamado Damián Soler, de traje excesivamente caro y una sonrisa de suficiencia que no llegaba a ocultar la mirada de tiburón. Llevaba una carpeta de piel que parecía más un accesorio de moda que una herramienta de trabajo. Gonzalo y Carmen estaban en la segunda fila de asientos, detrás de su hijo, irradiando odio como un fogonazo. Yo los ignoré, mi atención estaba puesta en la jueza, una mujer de mediana edad, gafas de media luna y una expresión impasible que leía el grueso expediente. Era la vista para medidas provisionales, el primer asalto real. La sala era fría. Llevaba un traje pantalón gris perla, discreto, profesional, el mismo que usaba para presentar proyectos importantes. Elena me había dicho, aquí no se trata de ser la esposa dolida, se trata de ser la profesional agraviada. Serenidad y datos, solo datos. La jueza levantó la vista. Procedamos, abogada Rojas. Elena se puso de pie, su voz era clara y resonaba en la sala silenciosa. Sí, señoría, solicitamos, en virtud del artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en base a las pruebas aportadas en el escrito de demanda y en este acto, la adopción de las siguientes medidas cautelares. Primero, atribución del uso de la vivienda habitual a mi representada, doña Patricia Jiménez. Segundo, fijación de una pensión compensatoria provisional. Tercero, depósito en cuenta bloqueada de la bonificación percibida por el demandado. Y cuarto, prohibición de disposición sobre los bienes gananciales, en particular el inmueble. Álvaro hizo un movimiento brusco en su asiento. Su abogado, Soler, levantó una mano condescendiente. Señoría, si me permite, le permitiré cuando le toque. Letrado, dijo la jueza, secamente. Continúe, abogada Rojas. La base de nuestra petición, continuó Elena, es doble. Un menoscabo económico objetivo y una situación de desequilibrio y deslealtad conyugal probada. Mi representada ha soportado, durante años, una carga económica desproporcionada. Empezó a desgranar números, fechas, transferencias. Habló de los 3 años del máster, de la asunción de todos los gastos corrientes. Presentó cuadros comparativos. Luego, dio el golpe. Pero más allá de los números, existe la intención. El demandado no solo ocultó y minimizó estas aportaciones, sino que, una vez obtenido un beneficio económico significativo, una bonificación de 120.000 euros que falseó como de 200.000 ante mi representada, su primera acción fue proponerle pagar a medias los gastos de Navidad, y su segunda, planificar con su familia utilizar la plusvalía del domicilio conyugal, patrimonio común, como aval para un negocio particular, menospreciando a mi representada y considerándola, cito sus propios mensajes, tonta pero trabajadora, y, bien domada. La jueza frunció el ceño. ¿Tiene prueba de esos mensajes? Sí, señoría. Elena se acercó a la mesa del juez y depositó una copia impresa de las capturas de pantalla. La jueza se puso sus gafas de lectura y las examinó. Su expresión no cambió, pero durante un instante, sus labios se apretaron ligeramente. Era suficiente. Soler no pudo contenerse más. Señoría, esas conversaciones son privadas, obtenidas de manera ilícita, vulnerando el derecho a la intimidad de mi cliente. Elena ni siquiera se volvió, obtenidas de un terminal dejado a la vista en el domicilio común, sin violación de contraseña. Señoría, el código era de conocimiento mutuo. No hay ilicitud, hay constancia de una conversación real. La jueza hizo un gesto con la mano. Admito la prueba a trámite. Proceda. Letrado Soler. Soler se levantó.
enderezando su chaqueta. Señoría, todo esto es una grotesca exageración. Mi cliente, don Álvaro, es un profesional de éxito que siempre ha sido el sostén económico principal del hogar. La señora miró hacia mí con desdén, ha tenido la vida resuelta. Lo de los mensajes es una tergiversación. Son conversaciones de familia, sacadas de contexto, en un momento de estrés. Mi cliente nunca menospreció a su esposa. Ella, sin embargo, ha mostrado una actitud destructiva y vengativa, como demuestra el bochornoso espectáculo que montó en Nochebuena, dejando sin cena a su propia familia, por un capricho. No fue un capricho, dije, sin poder contenerme, mi voz sonó más alta de lo que pretendía. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Elena puso una mano tranquilizadora sobre mi brazo, pero asintió, casi imperceptiblemente, cediéndome la palabra. La jueza me miró. ¿Quiere añadir algo, doña Patricia? Me levanté, las piernas me temblaban por dentro, pero por fuera, me mantuve firme, solo que, no fue un capricho, señoría, fue la gota que colmó el vaso, después de años de asumir más de lo que me correspondía, escuchar que mi marido, con 120.000 euros recién ingresados, me pedía pagar a medias el pavó, fue el despertar, darme cuenta de que para él, nuestro matrimonio no era una sociedad, era un negocio donde él era el accionista mayoritario. Esa cena fue lo único que hice, en 8 años, poniendo mis intereses a la par de los suyos, justo lo que él me pedía. Soler soltó un bufido. Intereses dramáticos. Señoría, la señora busca una pensión vitalicia y quedarse con la vivienda. Es un claro caso de gold digging emocional. Gold digging, repetí, y una risa amarga me salió. ¿Yo? ¿Cuándo he pagado la mitad de todo durante años y él esconde bonificaciones? El único digging aquí es el que hizo su familia, cavando para quedarse con mi parte de nuestro piso. ¿Eso es falso?, gritó Álvaro, poniéndose de pie, la cara desencajada. Eres una mentirosa, siempre has sido una envidiosa y nunca has soportado que yo triunfara. Silencio. La voz de la jueza cortó el aire como un látigo. Señor mío, si vuelve a alzar la voz sin permiso, le saco de la sala. Siéntese. Álvaro se dejó caer en la silla, rojo de furia y humillación. Su padre, Gonzalo, hacía gestos de calma desde atrás. Inútiles. La jueza observó a todos durante un largo momento. Luego, habló. He visto suficiente. La prueba documental de las aportaciones desproporcionadas es clara. Los mensajes, obtenidos o no ilícitamente, revelan una actitud y una intención por parte del demandado que, en efecto, apuntan a un posible menoscabo y desde luego, a una grave deslealtad conyugal. En cuanto al incidente de Nochebuena, dijo, mirándome a mí directamente, no es asunto de este juzgado juzgar cenas familiares, pero entiendo que pudo ser el detonante de un conflicto económico preexistente. Hizo una pausa y dictó, acuerdo las siguientes medidas cautelares. Inaudita parte, dada la apariencia de buen fundada en la petición y el riesgo de indefensión para la demandante. Primera, atribución del uso y disfrute de la vivienda situada en calle Serrano, 123, a doña Patricia Jiménez. Hasta sentencia firme, el demandado, don Álvaro, deberá procurarse alojamiento alternativo en un plazo de 15 días. Segunda, prohibición de disposición o gravamen sobre los bienes gananciales, especialmente dicho inmueble. Tercera, depósito de la cantidad de 120.000 euros, correspondiente a la bonificación, en una cuenta bloqueada a nombre de ambos, hasta liquidación de la sociedad. Cuarta, fijación de una pensión compensatoria provisional a favor de doña Patricia de 1.200 euros mensuales, dada la desproporción de ingresos actual. Se señala vista para juicio verbal dentro de 3 meses. Fue un terremoto, una victoria clara, contundente. Álvaro palideció como si le hubieran quitado la sangre. 1.200 euros, y tengo que irme de mi casa. Esto es una injusticia. Soler intentó calmarle, murmurando apelaciones, pero se notaba que estaba tocado. La jugada de la abogada barata y arrogante le había salido mal. Carmen, mi suegra, lanzó un gemido ahogado. Ladrona, nos está robando. La jueza ni siquiera la miró. Notifíquese. Siguiente causa. Salimos de la sala. En el pasillo, la familia de Álvaro nos cercó. Gonzalo, con los puños apretados. Esto no se va a quedar así, joven. Tiene puesta la demanda de perjuicios por difamación. Elena se interpuso. Hágalo, señor. Añadirá costas a las que ya va a tener que pagar. Y le recuerdo que difamación es mentir. Nada de lo dicho hoy es mentira. Ahora, déjenos pasar. Nos abrimos paso. Al llegar a la calle, el sol de primavera de Madrid me dio en la cara. Respiré hondo. No era un aire viciado de batalla legal.
Olía a libertad, a justicia, por imperfecta que fuera. Ha ido muy bien, dijo Elena, con una sonrisa de satisfacción profesional. El depósito de la bonificación le ata las manos, y lo de la vivienda es crucial. Ahora tiene tiempo y espacio para respirar. Asentí. Gracias, Elena. No me dé las gracias aún. Esto es solo el aperitivo. Lo duro viene en el juicio verbal, pero con este precedente, tenemos el viento a favor. Durante las semanas siguientes, el piso de Serrano se transformó. Álvaro, entre maldiciones y portazos, fue sacando sus cosas. Yo cambié la cerradura el mismo día que se fue, con un cerrajero recomendado por Elena, por primera vez en 8 años. El espacio era solo mío. No lo llené de cosas nuevas de inmediato, simplemente respiraba. Dejé los cajones de Álvaro vacíos, durante días, como un recordatorio de su ausencia, que ahora era un alivio. En el trabajo, liberada del peso emocional constante, mi creatividad floreció. Presenté una propuesta audaz para el proyecto de Vallecas, integrando espacios comunitarios y soluciones de luz natural que impresionaron a los socios del estudio. Me dieron el visto bueno para dirigir el equipo de diseño. Era un salto profesional que antes, agotada por la gestión de la guerra doméstica, no me habría atrevido a soñar. Una tarde, saliendo de una reunión, una compañera, Laura, me preguntó si quería apuntarme a un taller de acuarela que hacían los sábados por la mañana en un centro cultural de Chamberí. Es para despejar la mente, dijo. Dudé, pero luego pensé en mis antiguos bocetos de arquitectura, en el placer de las líneas y los colores. Vale, ¿por qué no? El taller fue una revelación. No era solo pintar, era estar en una sala luminosa, con gente que no me conocía, que no sabía nada de mi divorcio. Hablábamos de técnicas, de colores, de la luz de Madrid. La profesora, una mujer mayor de una energía contagiosa, me dijo: tienes mano para la perspectiva, y valentía con el color. Fue el primer cumplido desinteresado que recibía en meses, o en años. También retomé el yoga, en un estudio pequeño cerca de mi casa. Allí conocí a Clara, una economista divorciada como yo, con un humor negro y una inteligencia afilada. Un día, después de clase, fuimos a tomar un zumo. A mi ex le pillé con su secretaria. Me contó, sin rastro de amargura, lo peor no fue la infidelidad, fue descubrir que llevaba años desviando dinero de nuestra cuenta común a una para su hijo secreto. La estupidez humana no tiene límites, pero, oye, ahora tengo un piso más pequeño, una hipoteca más baja, y duermo a pierna suelta. ¿Y tú, de qué huyes? Le conté, resumidamente, lo de la cena, la bonificación, los mensajes. Ella escuchó, sin pestañear, y al terminar, brindó con su vaso, por nosotras, por haber salido de la fosa, y porque sus próximas novias les hagan la vida imposible. Fue la primera de muchas charlas. Clara se convirtió en mi amiga, mi cómplice. A través de ella, conocí a más mujeres. Marta, abogada como Elena pero especializada en propiedad intelectual, Inés, periodista freelance. Formamos un grupo de WhatsApp informal, bautizado por Clara como las viudas de Álvaro y Celia. Compartíamos memes, recomendaciones de abogados, ofertas de viajes y, sobre todo, apoyo. Un apoyo sin juicios, sin paternalismos. Era la tribu que nunca tuve, y que ahora me sostenía. Y entonces, llegó Diego. Lo conocí en el curso de cocina madrileña al que me apunté, casi como una broma, para reivindicar mi cocina para mí misma, no para servir. Él era el profesor, restaurador, dueño de un pequeño pero prestigioso asador en La Latina, divorciado también, con 2 hijas adolescentes. No era un hombre espectacularmente guapo, pero tenía unas manos fuertes y seguras, una sonrisa fácil y unos ojos que escuchaban de verdad. La primera clase, mientras me explicaba cómo pelar los garbanzos para que quedaran perfectos, sin un ápice de condescendencia, supe que era diferente. La paciencia es la clave, decía, observando cómo yo removía la olla. No se puede forzar, hay que dejar que los sabores se encuentren solos. Hablamos, después de la clase, mientras lavábamos los utensilios de la escuela de cocina, de la comida, de Madrid, de lo difícil que era encontrar un buen vino por un precio razonable. No hubo flirtos evidentes, solo conversación. Me pidió mi número para mandarme una receta de callos que había mencionado. Me la mandó al día siguiente, con un por si te animas. Un saludo, Diego. Empezamos a escribirnos breves mensajes. Luego, una tarde, me preguntó si quería ir a probar un vino nuevo que le había llegado a su restaurante, un Ribeira Sacra experimental. Fui, con un nudo en el estómago que no era ansiedad, sino expectación. No era una cita, dijo,
Solo una catá entre amigos. El restaurante estaba cerrado al público. La luz era baja, cálida. Nos sentamos a la barra. Él sirvió el vino. Hablamos durante horas. De nuestros divorcios, sin entrar en detalles sórdidos, pero con honestidad. Del desafío de criar hijos, en su caso, o de reconstruir una vida, en el mío. De la presión de los negocios. Se rió cuando le conté lo de la cena de Nochebuena. No con burla, sino con una admiración genuina. ¡Qué huevos! Patricia, perdona la expresión, pero menudo Temple, fue pura supervivencia. Dije, a veces, la supervivencia requiere más coraje que cualquier acto heroico, respondió, y sus palabras me calaron hondo. No había juicio, había comprensión. No hubo beso esa noche, solo una complicidad nueva, un espacio seguro. Cuando me marché, me dijo, oye, el sábado que viene hago una paella para unos amigos. Gente maja, ¿te apetece venir? Sin compromiso, fui, conocí a sus amigos, un grupo diverso y ruidoso, otro restaurador, una librera, un músico, todos hablaban a la vez, se reían, discutían de política y de fútbol con igual pasión. Diego estaba en la cocina, mandando, pero siempre pendiente de que mi copa estuviera llena, de presentarme, de incluirme. No era el centro de atención, era parte del grupo. Me sentí, normal, a gusto, por primera vez en una eternidad. No era la esposa de Álvaro, ni la nuera conflictiva, ni la mujer en proceso de divorcio. Era Patricia, y era suficiente. Al despedirnos, en la puerta de su restaurante, bajo la luz tenue de un farol, me dio un beso en la mejilla. Su barba rala me hizo cosquillas. Ha sido un placer, Patricia, de verdad. Igualmente, Diego. ¿Repetimos?, preguntó, con una sonrisa que iluminó sus ojos. Claro, dije, y sonreí también. Una sonrisa que no era un arma, ni un escudo, era solo una sonrisa. Mientras caminaba hacia mi casa, bajo el cielo de Madrid, pensé en el contraste, Álvaro y sus cenas de gala llenas de tensión, donde yo era la camarera invisible, Diego y su paella caótica y llena de vida, donde yo era una invitada más, Álvaro y sus mensajes de desprecio, Diego y sus recetas y su ¿te apetece? No era amor, todavía no y quizá nunca lo fuera, pero era respeto, era compañía, era la posibilidad de algo sano, algo construido desde la igualdad y no desde la posesión. Llegué a mi piso, ahora de verdad, y me asomé a la terraza. La ciudad latía allá abajo, indiferente y vibrante. Dentro de mí, algo se había reacomodado. El dolor y la rabia no habían desaparecido, pero ya no me definían. Había espacio para otras cosas, para el trabajo que me gustaba, para la pintura que había abandonado, para la amistad nueva, para la posibilidad, tímida pero real, de un hombre que no quería domarme, sino conocerme. La batalla legal continuaba, el juicio verbal se acercaba, y sería duro, pero ya no tenía miedo, porque por primera vez, mi vida no se limitaba a esa batalla, tenía un horizonte, y ese horizonte, por fin, era solo mío. El verano madrileño cayó sobre la ciudad como una manta de plomo, pero en mi nuevo ático en Chamberí, con sus ventanales abiertos a la terraza, el aire aún se movía. Las vistas sobre los tejados de teja me recordaban cada mañana lo lejos que estaba de aquel piso oscuro de Serrano, de aquella vida de silencios y cuentas. El juicio verbal era cuestión de semanas. Elena estaba optimista, pero cauta. Tienen la soga al cuello, Patricia, y un animal acorralado es impredecible. Ten cuidado, Álvaro. Efectivamente, estaba acorralado. Entre la pensión provisional, el alquiler de un piso cutre en las afueras y las deudas legales que se acumulaban, su imagen de triunfador se resquebrajaba, por lo que me contaban conocidos comunes. En el trabajo empezaba a notársele la presión. Había cometido un error en un informe importante, y sus comentarios misóginos, siempre contenidos antes, empezaban a salir a la luz en reuniones. Su círculo de poder se estrechaba, y su familia, lejos de apoyarle, lo culpaba cada vez más abiertamente. El ático en Cala Millor se había esfumado, y con él, el sueño de la jubilación dorada de sus padres. Gonzalo, según supe por un chisme de Clara que conocía a un vecino suyo, no hacía más que decir que Álvaro no supo manejar a su mujer y que le había dejado arruinar a la familia. Esa presión explotó de la manera más ruin y predecible. Una tarde de mediados de julio, tenía una reunión de coordinación en la obra de Vallecas. Sería larga, probablemente se alargaría hasta el anochecer. Se lo comenté a Diego por WhatsApp, como solía hacer, solo para que supiera dónde estaba. Él me respondió con un suerte. Arquitecta, luego me cuentas. Yo cierro tarde, pero si quieres pasar a por un café. La reunión fue intensa.
Al salir, ya eran casi las 10 de la noche, el cansancio era agradable, de trabajo bien hecho. Subí a mi coche y puse rumbo a Chamberí. Al entrar en el portal, noté algo raro, nada evidente. La puerta estaba intacta, pero al abrirla de mi casa, un olor a acre me golpeó. No era a gas, era más dulzón, metálico. Ah, pintura. Encendí la luz, y el mundo se detuvo. El salón parecía la escena de un crimen. Mis cuadros, los que había empezado a pintar en el taller de acuarela y que colgaba con orgullo de las paredes blancas, estaban destrozados, rasgados con algo afilado. Sus lienzos colgaban como pieles desgarradas. Los marcos, rotos, en el suelo. Mis plantas, mis preciosas monsteras y potos que había ido comprando para dar vida al espacio, yacían arrancadas de sus macetas. La tierra esparcida como sangre negra sobre el parquet claro, y en el centro del salón, colgado del respaldo de una silla, estaba mi vestido favorito, el vestido verde esmeralda de seda que me puse la noche que conocí a Álvaro, en aquella fiesta en casa de Clara, o lo que quedaba de él. Alguien había vertido sobre él un bote entero de tinta roja, un rojo violáceo y viscoso que se había extendido como una herida enorme, empapando la tela preciosa, goteando sobre el suelo formando un charco obsceno. Un sonido gutural, que no supe de dónde salía, llenó el silencio. Era yo. Me había llevado las manos a la boca, no para gritar, para contener el vómito. No era el valor de las cosas. Eran los cuadros, mi refugio, el vestido, mi pasado, mancillado a propósito. Era un mensaje de odio puro, infantil y devastador, y solo podía ser de una persona. Mis piernas temblaban, pero la mente empezó a funcionar a toda velocidad. La calma glacial, esa vieja aliada, volvió. Primero, no toqué nada. Segundo, recordé, antes de mudarme, siguiendo un consejo de Elena, había instalado 2 cámaras de seguridad discretas, tipo nanny cam, en el salón, una en una estantería, con forma de llavero, otra en el marco de la ventana, con forma de sensor de humo. Estaban conectadas a una app de mi móvil, con grabación en la nube. Las había puesto por si Álvaro intentaba algo con la hipoteca o los papeles. Nunca pensé esto. Con dedos que apenas respondían, abrí la app, busqué la grabación de las últimas horas. Avancé. A las 15:47, la puerta se abría. No forzada, con llave. Entraba Álvaro. Lo vi, claramente. Llevaba unos vaqueros y una sudadera con capucha, pero la capucha estaba baja. Su rostro estaba crispado en una mueca de rabia concentrada. Miró alrededor, como un animal. Luego, fue directo a los cuadros. Los arrancó de la pared uno a uno y, con unas tijeras de cocina que debió de coger de aquí, los rajó con saña, jadeando entre dientes. Luego, las plantas, las arrancó de cuajo, tirándolas al suelo. Por último, fue al armario del dormitorio y sacó el vestido verde. Lo observó un momento, con odio. Luego, cogió un bote de tinta roja de un estuche de manualidades que yo tenía en una estantería, era mía, y lo vertió lentamente, metódicamente, sobre la seda, embadurnándolo todo. Incluso se frotó las manos, manchadas, en un paño limpio que luego tiró al suelo. Dio una última vuelta, mirando su obra con satisfacción repulsiva. Luego, salió, cerró con llave. Eran las 16:03, 16 minutos. 16 minutos para destrozar mi nuevo mundo. La rabia que sentí entonces no era ciega, era fría, calculadora, como el acero. Había cruzado una línea. Esto no era despecho matrimonial, esto era un delito, allanamiento de morada, daños, y me había dado, en bandeja de plata, la prueba. Antes de hacer nada, mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido, un mensaje de texto. Lo abrí. ¿Sabes con quién sales, Diego? Con una loca interesada. Pregúntale por la cena de Nochebuena que le hizo a su familia. Destrozó a su marido y ahora te usa a ti. Es una bruja. Búscate a alguien sano. Adjuntaba una foto antigua, de hace años, de una fiesta. Yo salía con mal aspecto, los ojos medio cerrados, con una copa en la mano. Álvaro la había sacado. Siempre le gustó esa foto para reírse de mí. Pareces una borracha, decía. El nivel de bajeza era asombroso. No contento con destrozar mis cosas, intentaba envenenar lo único bueno que tenía. Una punzada de pánico me atravesó, y si Diego lo creía, casi de inmediato, mi teléfono sonó. Era Diego. Lo contesté, con la voz temblorosa a pesar de mí. Patricia, dijo su voz, serena pero con un deje de preocupación. Acabo de recibir un mensaje rarísimo, de un número que no conozco.
Habla de ti, y de una cena. Lo he recibido yo también, dije, y la voz se me quebró. No podía evitarlo. La tensión de ver el destrozo, combinada con esto, era demasiado. Diego, ha estado aquí, Álvaro. Ha entrado en mi casa, lo ha destrozado todo, los cuadros, las plantas, mi vestido favorito, y me ha mandado eso. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, firme y clara, ¿estás bien? ¿Estás herida? No, no estoy herida, está todo roto. Voy para allá, ahora mismo, no toques nada. Y Patricia, hizo una pausa. Ese mensaje huele a hombre despechado, cobarde y mentiroso a kilómetros. Yo no soy tonto, ¿necesitas que llame a la policía o lo haces tú? El alivio que me inundó fue tan físico que tuve que apoyarme en la pared. No dudó, ni un segundo. Lo haré yo, pero gracias, Diego, gracias por creerme. No hay que creer, hay que ver. Y yo te he visto a ti, a él no. En 10 minutos estoy allí, colgué. Y entonces, con la calma que me daba su apoyo y la prueba irrefutable en mi móvil, actué. Primero, llamé al 091, expliqué, allanamiento de morada y daños. Dije que tenía grabado al autor. La operadora me dijo que un patrulla iría de inmediato. Luego, llamé a Elena. Eran casi las 11 de la noche, pero contestó al segundo tono. Dime, Elena, Álvaro ha entrado en mi casa, ha destrozado todo, tengo el video de las cámaras, y ha intentado intoxicar a Diego con un mensaje anónimo. No hubo exclamaciones, solo un «ah» de satisfacción profesional, como si le hubieran servido el postre. Perfecto, no mejor que perfecto, es el jaque mate. Patricia, ve a comisaría, presenta denuncia, envíame el video ahora mismo, mañana por la mañana, lo añadimos al juicio como prueba de última hora. Esto cambia todo, se ha acabado su propia fosa. La policía llegó antes que Diego, 2 agentes jóvenes. Les enseñé el video, vieron el destrozo, sacudieron la cabeza. Está muy claro, señora, es su exmarido, ¿verdad? Sí, estamos en proceso de divorcio, pues con esto, se come un proceso penal seguro. ¿Tiene dónde pasar la noche? Esto no está para dormir aquí. Sí, dije, justo cuando sonó el timbre. Era Diego. Llegaba con una bolsa de una tienda abierta. Traía botellas de agua, café y unos bollos. Saludó a los policías con un gesto de cabeza y se dirigió a mí. Sus ojos recorrieron la devastación y se endurecieron. Luego, se fijaron en mí. Estás blanca como la pared. Siéntate. Me guió a una silla que no estaba manchada y me dio una botella de agua. Luego, se volvió a los agentes. ¿Necesitan algo más? Mientras yo daba mi declaración, él, sin que se lo pidiera, empezó a recoger con cuidado los trozos de maceta, a apartar lo que se podía salvar, no como un héroe, sino como alguien que se pone a trabajar. Su simple presencia, su normalidad en medio del caos, era un bálsamo. Al día siguiente, en el juzgado, el ambiente era distinto, era la vista para el juicio verbal. Álvaro y Soler llegaron con aire de falsa confianza, pero cuando vieron a Elena entregar un sobre adicional al secretario, y cuando vieron que yo entraba con Diego, que se sentó en la parte de atrás, dándome un leve asentimiento, su seguridad se agrietó. La jueza, la misma de las medidas cautelares, abrió la vista. Elena expuso nuestro caso, sólido, con los números, los mensajes. Soler contraatacó con sus mismas tácticas de siempre, desprestigio, minimización, pero entonces, Elena pidió la palabra. Señoría, antes de que termine la vista, debo aportar una prueba de última hora, de extrema gravedad, que demuestra el carácter y la peligrosidad del demandado, y que afecta directamente a la custodia de los bienes y a la seguridad de mi representada. La jueza asintió, con curiosidad. Adelante. Elena conectó un portátil a un proyector. Ayer, 15 de julio, el demandado, don Álvaro, cometió un delito de allanamiento de morada y daños en el domicilio de mi representada, del que existe denuncia policial. Esta es la grabación. Y allí, en la pared blanca del juzgado, frente a Álvaro, su familia, sus abogados y la jueza, se proyectó el video. Se veía a Álvaro, con total claridad, entrando, rajando los cuadros con saña, arrancando las plantas, vertiendo la tinta roja sobre el vestido. Su mueca de odio era inconfundible, incluso se le oía respirar, agitado. La sala estaba en un silencio sepulcral. Gonzalo y Carmen habían palidecido. Lucía miraba a su hermano con horror. Soler parecía querer tragárselo. Cuando terminó el video, la jueza se quitó las gafas lentamente y miró a Álvaro. Él tenía la cabeza gacha,
las manos aferradas a los brazos de la silla, los nudillos blancos. Señoría, farfulló Soler, esto es un montaje, una provocación. Cállese, letrado, dijo la jueza, con una voz helada. Miró a Álvaro, ¿tiene algo que decir, señor mío? Álvaro levantó la cabeza. Su rostro era una máscara de vergüenza y odio. Ella me provocó, me tenía acorralado, me arruinó la vida. No le he preguntado por sus motivos, lo cortó en seco la jueza. Le he preguntado si tiene algo que decir sobre lo que acabo de ver. ¿Es usted la persona que aparece en ese video destrozando los bienes de su exesposa? El silencio fue su respuesta, un silencio que gritaba su culpa. La jueza asintió, como si ya lo supiera todo. Se volvió hacia nosotros. Abogada Rojas, ¿alguna petición adicional? Sí, señoría. A la vista de este acto de vandalismo y de la manifiesta mala fe del demandado, que demuestra su intención de menoscabar no solo el patrimonio sino la integridad psicológica de mi representada, solicitamos que se modifique la petición de liquidación. Pedimos el 60% del valor neto de la venta del inmueble de la calle Serrano para mi representada, como compensación por daños morales, aportación desproporcionada y perjuicios, así como el pago íntegro de los 25.000 euros reclamados, con intereses, y una indemnización por los daños causados ayer, y, por supuesto, que se tengan por acreditados los hechos para el proceso penal que, sin duda, seguirá a la denuncia presentada. Soler saltó, es un despropósito, es un robo, pero la jueza ya había tomado su decisión. La imagen de Álvaro destrozando los cuadros de Patricia había sido la sentencia definitiva. Dictó, con voz clara y firme, vistos los autos, y en particular la prueba documental y audiovisual aportada en el acto de la vista, que acredita de manera indubitada la actitud del demandado. Fallo. Primero, se disuelve la sociedad de gananciales. Segundo, se ordena la venta en subasta pública del inmueble sito en calle Serrano, 123, del precio neto de venta. Se adjudicará a doña Patricia Jiménez el 60%, y a don Álvaro el 40%. Tercero, don Álvaro abonará a doña Patricia la cantidad de 25.000 euros, en concepto de reintegro de aportación desproporcionada, más intereses legales desde la fecha de la demanda. Cuarto, don Álvaro indemnizará a doña Patricia con la cantidad de 5.000 euros por los daños materiales y morales causados en el allanamiento de ayer. Quinto, se condena a don Álvaro al pago de las costas del proceso. Se remiten los autos a la jurisdicción penal por los hechos del allanamiento. Fue un derrumbe, una aniquilación legal. Álvaro se desplomó en su asiento, como si le hubieran extraído el esqueleto. Soler mascullaba sobre apelaciones, pero se notaba que sabía que era inútil. Gonzalo se levantó y salió de la sala sin mirar a nadie, seguido por una Carmen que lloriqueaba. Lucía se quedó mirando a su hermano con desprecio antes de irse tras ellos. Elena me apretó el brazo. Es mejor de lo que esperábamos. El 60%. Es una sentencia ejemplar. Salimos de la sala. En el pasillo, Álvaro se nos acercó, tambaleante. Su mirada era vidriosa. ¿Contenta? ¿Has conseguido arruinarme? Lo miré, por última vez. Ya no sentía nada, ni odio, ni rabia, ni pena, solo un vacío ligero, como el que queda después de una tormenta. No, Álvaro, tú solo, yo solo he recogido los platos rotos, de todos los platos que tiraste. Se dio la vuelta y se fue, arrastrando los pies. Era la última imagen que tendría de él, no un enemigo vencido, solo un hombre pequeño, ruin y derrotado, caminando hacia su propio y merecido fracaso. Un año después, el aire de Nochebuena olía diferente, no a lejía, tensión y cava barato, sino a azahar de las velas, a romero de la paella y a la risa fácil que rebotaba en las paredes de mi ático en Chamberí. Las luces de Madrid centelleaban allá abajo, un manto de diamantes bajo un cielo despejado y frío. Dentro, el calor era humano, auténtico. En la cocina abierta al salón, Diego removía con calma el caldo de la paella mientras yo freía los pimientos. Llevaba un delantal con un toro estampado, ridículo y entrañable. Yo, uno sencillo de lino. La música, unos boleros suaves. Se mezclaba con el chisporroteo del aceite. ¿Le echamos más azafrán?, preguntó, probando el caldo con una cuchara de madera y ofreciéndomela. Probé. Perfecto, como siempre. Tú tienes la mano, yo tengo la práctica, tú tienes el gusto, corrigió él, dándome un beso rápido en la sien. No había posesión en el gesto, había complicidad, una alianza. La mesa, la larga mesa de roble que había comprado de segunda mano y restaurado yo misma, estaba puesta para 12, no con la vajilla de las ocasiones especiales de antes, sino con una mezcla de platos de colores,
de mercadillos y viajes. Había espacio, comida de sobra, y ninguna lista de imposibles. En el centro, un centro de flores blancas y verdes que había traído mi madre. Los invitados empezaron a llegar. Primero, mis padres, Emilio y Rosa. Mi madre me abrazó fuerte, susurrándome al oído: «Estás radiante, hija, de verdad». Mi padre, más reservado, me apretó el hombro: «Se huele la felicidad, Patricia». Y la paella. Llegó mi hermano Javier con su novia, Silvia. Luego, la tribu, Clara, con un vestido escarlata y una botella de un Rioja excelente, para lavar el mal gusto de los recuerdos. Anunció Marta, la abogada. Llegó directamente desde un viaje a Barcelona, con historias de clientes estrambóticos. Inés, la periodista, con su grabadora siempre a punto, pero hoy apagada. Y Elena, mi abogada, que había cruzado la línea profesional para convertirse en amiga, llegó con un postre de una pastelería de lujo, porque hoy no se cocina, se celebra, dijo, sonriendo. El salón se llenó de voces, de preguntas cruzadas, de risas que no tenían nada de forzado. Se hablaba de política, de una serie de televisión, de los planes de viaje de Marta. Nadie hablaba de divorcios, de sentencias, de venganzas. Esos temas ya eran viejas guerras, victoriosas pero superadas. A la mesa, anunció Diego, llevando con cuidado la paellera humeante y colocándola sobre un salvamanteles en el centro. Hubo un coro de oh y ah genuinos. El arroz estaba perfecto, dorado, con los langostinos, el pollo y las verduras dispuestos como un mosaico. Era abundante, generoso, compartido. Brindamos, con cava de verdad, un recaredo que Diego había guardado para la ocasión. Por los presentes, dijo mi padre. Sencillo, por las ausencias que no se echan de menos, añadió Clara, con una sonrisa pícara. Y todos reímos, chocamos las copas. El sonido era claro, alegre, sin resentimiento. Estábamos en medio del postre, del flan de queso de Diego y del turrón que todos picábamos. Cuando sonó el timbre, un silencio momentáneo. No esperábamos a nadie más. «Será un vecino», dijo Javier, levantándose. «Yo voy». Un minuto después, volvía con un sobre largo y blanco en la mano. «Un mensajero, para ti, Patricia». Me lo pasó por encima de la mesa. El sobre era de papel grueso, de calidad. En el frente, mi nombre y dirección, mecanografiados. No había remitente. Un frío leve, un eco lejano de otro timbre en otra Nochebuena, me recorrió la espalda, pero solo fue un instante. Lo reconocí al instante, el membrete de Bufete Soler Asociados, los abogados de Álvaro. Todas las miradas se posaron en mí. La conversación había decaído. Diego, a mi lado, puso su mano sobre la mía en la mesa. «¿Todo bien?». Asentí. «Sí, solo es un papel». Con una uña, abrí el sobre. Dentro, un cheque y una carta breve, en papel con membrete. El cheque era por la cantidad final de la indemnización por los daños del allanamiento, los 5.000 euros que la sentencia fijó y que Álvaro había estado pagando a plazos, con reticencia. Esto era el último pago. La carta era escueta, impersonal, firmada por un procurador, no por Soler. «Estimada señora Jiménez, le remitimos adjunto cheque con el último plazo de la indemnización fijada en la sentencia 445/2026, por lo que se da por concluido este extremo del cumplimiento. Asimismo, le comunicamos que, en relación con el proceso penal por allanamiento de morada, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad. El señor Álvaro ha aceptado la imposición de una pena de multa y no repetirá conducta. Archivándose la causa, esta firma deja de representarle. Atentamente, Bufete Soler Asociados». Lo leí en silencio. Luego, levanté la vista. Todos me miraban, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Incluso Elena, que debía intuir el contenido. «Son noticias de Álvaro», dije, y mi voz sonó tranquila, sorprendentemente ligera. «El último pago, y el proceso penal se archiva». Aceptó una multa. Hice una pausa y solté, con un deje de asco, «un acuerdo de conformidad, por supuesto. Pagar para que no le salga en los antecedentes. Lo importante es la fachada, siempre». Clara puso los ojos en blanco. «Típico. ¿Y la multa? La pagará a plazos también». «O eso sí de una vez». Sonreí. Era la respuesta perfecta. No había más ira, solo un desprecio tranquilo, casi antropológico. «No lo sé, y me da igual». Diego me apretó la mano. «¿Te afecta?». Miré el cheque. 1.850 euros. El último plazo. Lo miré, y no vi el dinero, vi los cuadros rotos.
la tinta roja, la mueca de odio en la pantalla. Luego, miré a mi alrededor, la mesa llena de comida y de gente que me quería de verdad. A Diego, a mis padres, a mis amigos, al ático que era mío, lleno de luz y de mis cosas, no destrozadas, sino vivas. Sentí nada, absolutamente nada hacia ese papel, solo un profundo, inmenso alivio por estar donde estaba. No dije, y era la verdad más absoluta que había pronunciado en mucho tiempo, no me afecta en absoluto, es solo un asunto del pasado que acaba de pagar su última factura. Dobló la carta, la metió en el sobre y dejó el cheque al lado de mi plato. Este dinero, anuncié, no se va a quedar conmigo, mañana lo ingresaré como donación a la Asociación de Mujeres Progresistas, que les sirva a ellas, a mí ya no me hace falta. Hubo un momento de silencio, luego, mi madre sonrió, con los ojos brillantes, mi padre asintió, orgulloso. Clara levantó su copa, por pasar página y dejar propina, todos reímos, y el hielo se rompió, la conversación volvió a fluir, más cálida si cabía. El fantasma había llamado a la puerta, había entregado su último tributo, y se había desvanecido sin dejar rastro, sin poder tocar lo que yo había construido. Más tarde, cuando los últimos invitados se hubieron marchado con abrazos y promesas de verse pronto, y mis padres se hubieran ido a su hotel, Diego y yo nos quedamos solos en la cocina. El desastre era glorioso, platos sucios, restos de comida, copas medio llenas. Empezamos a recoger en silencio, un equipo, él fregaba, yo secaba y guardaba. No había prisa, solo el clic de la vajilla, el agua corriendo. ¿De verdad estás bien?, preguntó él, sin mirarme, concentrado en una sartén. De verdad, respondí, es curioso. Hace un año, esa carta me habría hecho temblar, me habría reabierto todas las heridas. Hoy, solo he sentido que era basura que tirar, ni siquiera satisfacción. Es como si me hablaran de un vecino desagradable que por fin se muda. Dejó la sartén y se secó las manos. Me miró. Es porque has seguido adelante, has construido algo tuyo, sólido. Lo otro ya no puede tocarte. Asentí. Fui hacia la ventana que daba a la terraza. La noche estaba clara. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije, casi para mí misma, que le debo un agradecimiento. Diego se acercó, poniéndose a mi lado. ¿A Álvaro? Sí, si no hubiera sido tan mezquino, tan ruin, tan, él mismo, yo seguiría ahí, sería la Patricia de antes, la que aceptaba, la que se hacía pequeña, la que creía que merecía tan poco. Él, con su avaricia y su desprecio, me dio la patada que necesitaba para despertar, para convertirme en esto. Me señalé a mí misma, y luego al salón, a mi vida. Diego me rodeó con un brazo. No le des tanto crédito, la fuerza para levantarte siempre fue tuya, él solo puso el obstáculo, tú elegiste saltarlo. Me apoyé en él, sintiendo la solidez de su hombro. Tenía razón, pero también yo la tenía. El viaje, por horrible que fuera, me había traído aquí, a este momento de paz, de propiedad absoluta sobre mí mismo. Oye, dijo él después de un rato, el año que viene, para Nochebuena, ¿qué te parece si nos vamos, los dos, a algún sitio con playa, a dejar que otro lave los platos? Sonreí, mirándole. ¿Huir de la tradición? ¿Crear una nueva, solo nuestra? Me parece perfecto, dije, y era verdad, todo parecía perfecto, no porque fuera una fantasía, sino porque era real. Con sus platos sucios y sus facturas pagadas del pasado, había tormentas detrás y, seguramente, alguna pequeña lluvia por delante, pero el barco, por primera vez, era mío, y tenía un puerto, y un compañero de viaje que no quería timonearlo por mí, sino navegar a mi lado. A la mañana siguiente, fui al banco, ingresé el cheque y, acto seguido, hice una transferencia por la misma cantidad a la Asociación de Mujeres. La cajera me miró con curiosidad al ver el concepto, donación, cerrando círculos. Solo sonreí. Al salir a la calle, el sol de invierno de Madrid era débil pero persistente. Me llevé la mano a los ojos, haciendo visera, y miré hacia arriba, a la ventana de mi ático. Allí estaban mis plantas, las nuevas, más frondosas que nunca. Allí estaba mi vida. No era un final feliz sacado de un cuento, era algo mejor, un nuevo comienzo feliz, cimentado en la certeza de quien sabe que puede con lo que sea, porque ya ha sobrevivido a lo peor y ha salido, no solo entera, sino más fuerte, más inteligente, y más dueña de sí misma que nunca. Patricia, solo Patricia, y era, por fin, más que suficiente.